Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias, en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Hechos, capítulo 10, verso 1 hasta el 7. Hoy voy a estar hablando con el tema Cornelio, un ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Dice la Escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pueden tomar asiento. Cornelio, un ejemplo de un hombre temeroso de Dios. Esta mañana en oración le pedí al Señor que me diera la palabra para compartir con ustedes, y el Espíritu Santo trajo a mi mente que hoy los hombres de esta iglesia iban a participar, y en ese instante me recordó lo de Hechos capítulo 10 con este personaje. Y es una realidad insoslayable que la Biblia está llena de ejemplos de tratos de Dios con humanos, con seres humanos, cuyo principal aporte a nosotros, o quizás uno de los principales aporte a nosotros, los seguidores de Cristo en el siglo XXI, como ha pasado quizás en otras épocas, es que nos presenta a personas de carne y de hueso, similares a nosotros, tratando con el Dios Todopoderoso de manera directa. Esto es algo difícil de entender para muchos incrédulos. Hay gente que no puede entender que Dios trate con el ser humano de manera directa. Dice: si Dios existe, si Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿cómo es que va a bregar con una persona como yo o como fulano de manera particular? Y eso es parte de la lucha con la incredulidad que tienen algunos. Es parte de las batallas internas que algunos pueden tener en su comprensión del carácter de Dios y del tipo de relación que Dios quiere desarrollar con los seres humanos. Yo creo que todos esos ejemplos de personas de carne y de hueso que aparecen en la Biblia en un trato directo con Dios, de alguna manera nos modelan lo correcto
y lo incorrecto del comportamiento humano en esos encuentros, en esa relación con Dios. Y creo que el propósito fundamental que hay para todo esto es que esos casos nos sirvan de guía en nuestra vida y nos ayuden o nos inspiren a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios si queremos seguir tratando con Dios. Hoy quiero iniciar una serie de predicaciones sobre los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos que nos llevarán a reflexionar sobre la vida de fe de un centurión romano llamado Cornelio. El trato que Dios tuvo con él, la manifestación sobrenatural en la que Dios se revela, la llenura del Espíritu Santo como un evento extraordinario en su vida y en la de su familia. Y por supuesto, la lección que Dios le da a un siervo de experiencia, como el apóstol Pedro, cuyo propósito con esta experiencia era Dios desarrollarlo espiritualmente para que él pudiera entender la amplitud y el alcance del plan de Dios para la humanidad. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión de la guardia romana que estaba de servicio en una ciudad llamada Cesarea, dedicada al emperador romano o nombrada de esa manera así. Y esto ocurrió a mediados del primer siglo. Cornelio, por ser centurión, manejaba un equipo de unos 100 soldados romanos. Y dice Hechos capítulo 10:1 que la compañía para la que él trabajaba dentro del ejército se llamaba la Italiana. Y dice el verso 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es importante que fijemos esos detalles, porque son muy importantes a la hora de entender lo que estaba pasando con este hombre. Una segunda pregunta que quiero responder es: ¿por qué Dios se le revela en una visión siendo el tipo de persona que era dentro de la sociedad? Un centurión romano no era cualquier persona. Un centurión romano tenía una etiqueta dentro de la sociedad. Si fuéramos a buscar una expresión popular hoy en día, diríamos que un centurión romano era un come-hombre. Era una persona peligrosa, entrenada, con una cuota importante de poder y que no era conocido por una persona cómoda, sencilla y accesible. Era una persona que se suponía que debía ser de mucho respeto, de mucho cuidado en el trato con ella, por la autoridad y por la investidura que tenía. Ahora, por lo que describe Lucas en este libro de los Hechos, por encima de su cargo como militar al servicio del ejército romano, dice el verso 1, que era un hombre piadoso. Eso no pega con el perfil de un centurión, pero dice, se caracterizaba por la piedad, porque quería hacer lo correcto, porque quería agradar a Dios, porque quería portarse bien. Nadie espera eso de un centurión romano. Y era temeroso de Dios. Yo sé que nosotros tomamos ese calificativo generalmente a la ligera porque en nuestro contexto hablamos mucho, bueno, fulano no es temeroso de Dios y lo tomamos como algo sencillo, pero a la luz del siglo I, en relación con el judaísmo, existían los prosélitos
y los temerosos de Dios. Los prosélitos eran gentiles, personas no judías, gentiles de nacimiento que habían decidido abrazar el judaísmo, cumplir totalmente con la ley mosaica y llegaban hasta el nivel de circuncidarse. Eso eran los prosélitos. Estos gentiles eran motivados a convertirse al judaísmo, inspirados en las normas éticas que los judíos seguían al guardar la ley, los ritos y las fiestas solemnes. Los prosélitos eran gente que no eran judíos, que al ver la devoción de los judíos se inspiraban y querían ser como ellos. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Bueno, los temerosos de Dios eran igualmente gentiles, que conocían la religión judía, les gustaba las cosas que hacían, asistían a las sinagogas, participaban de la instrucción, de los mensajes que se predicaban en las sinagogas. Guardaban el sábado, observaban leyes judías respecto a asuntos alimenticios, daban ofrendas y oraban, pero no se sometían al rito de la circuncisión. Ahí usted ve la diferencia entre el prosélito y entre el temeroso de Dios. Los temerosos de Dios no eran considerados adeptos al judaísmo. Los judíos no los aceptaban como parte de su grupo. Sin embargo, más o menos le daban cierta entrada a los prosélitos, a los que se convertían en judíos. Pero a esto, como Cornelio, lo tenían a un lado porque decían, estos quieren buscar al Dios de nosotros, pero estos no se circuncidan. Y así lo tenían. Ese era el perfil de Cornelio. Una tercera pregunta que quiero contestar. ¿Qué significado tiene entonces toda esa información, pastor, para nosotros? Número uno, cuando usted lee la historia de Cornelio, una de las primeras cosas que queda claramente establecida es que Dios no tiene o no hace acepción de personas. ¡Aleluya! Algo que los judíos no sabían manejar. Siempre el judaísmo ha sido sectario. Ha sido lo de nuestra estirpe, de nuestra sangre, de nuestra realeza. Pero gente de afuera, no. Ellos no se mezclan y no quieren aceptar a otro tipo de gente. Somos los escogidos. Pero aquí con Cornelio, una de las cosas que Dios deja establecida es que Dios no hace acepción de personas. Ese hombre que estaba etiquetado para la mayoría de las personas como uno que no tenía posibilidad de salvación, ni tenía posibilidad de ser alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, Dios trabaja con él. Un hombre que según su perfil no podía ser sensible al llamado de Dios para su vida, ese hombre llamó la atención de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen gente que tú dices, ese no se va a convertir. Es más, aquí uno de estos que está con blatica azules, unos cuantos de los que están aquí con blatica azules, probablemente su familia decía, ese no se convierte. Ese es demasiado tigre, demasiado enamorado, demasiado violento, no sé cuál calificativo, pero seguro que alguno de ustedes, alguna gente lo ve, porque me han dado esos testimonios. Y a veces cuando cantan los hombres así, de repente voy a un supermercado y me encuentro con un amigo y me dice, pastor, pero usted tiene unos tulpenes ahí. Y yo le digo, ¿qué quiere decir con tulpenes? Esa gente, ahí hay unos que han bebido mucha cerveza. Ahí hay algunos que han tenido mucha novia. Entonces yo les recito
Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas. Yo no sé si aquí hay alguien que entiende eso. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Así yo les respondo cuando me dicen, pastor, vi un tulpen cantando el jueves. Con Cornelio pasaba eso. No tenía etiqueta de ser un hombre de Dios. Su perfil no podía ser de una gente sensible al llamado de Dios para su vida. Y dice Hechos capítulo 10 verso 3 que Dios trató de manera directa con Cornelio. Dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena, eso eran las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, aleluya. Es bueno aclarar que una visión no es un sueño. Una visión es una especie de éxtasis donde tú estás consciente. Tú no estás dormido, tú estás consciente, pero tú sabes que está pasando algo que las demás personas no pueden percibir y solamente lo estás percibiendo tú. Aleluya. Y como a las 3 de la tarde, donde Cornelio estaba, se le apareció un ángel de Dios. Y lo llama por su nombre. Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado. Cualquiera se asusta, hermano. Oh, pero usted ve, usted está en una habitación y usted no se ha dado cuenta que el gato está ahí, de repente sale corriendo. Y usted por preservación, usted quiere salir corriendo también. Usted dice, en lo que se investiga el movimiento, yo estoy fuera del alcance de lo que aquí está pasando, ¿verdad? A este hombre se le apareció un ángel y mirándolo fijamente y atemorizado dijo, Cornelio, ¿qué es, Señor? Inmediatamente se sometió y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Lo que tú crees que nadie sabía, producto de tu deseo de agradar a Dios, quiero decirte que se ha visto y han llamado la atención de Dios. Yo no sé si eso para ti tiene sentido, pero yo creo que uno debe procurar llamar la atención del Señor con lo que hace. Y dice, envía pues ahora hombres a ver, para que hagan venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Dios es impresionante. Cuando yo leía esto, eso fue lo que vino a mi mente. Dios es impresionante. Por eso quise cantar esa alabanza, porque a veces uno comete el error de tratar la relación con Dios como que somos iguales. No. Dios ha hecho un esfuerzo por hacerse comprensible a mí, que soy un ser humano con limitaciones, pero Dios no es igual a mí. Él es sobrenatural, Él es todopoderoso. Dios se le revela a un sujeto que delante de la sociedad no tenía etiqueta de ser un hombre de fe, pero en medio de su búsqueda sincera, Dios se le reveló en una visión. Y esto es interesantísimo, pensando en el significado que tiene para nosotros. Número 2, esto significa para nosotros que la devoción de Cornelio llamó la atención de Dios.
El diccionario define devoción. Yo no sé si usted lo ha buscado en algún momento, pero cuando usted lo busca en un diccionario, devoción significa o se define como un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa o una fe. Cuando yo muestro devoción es que yo lo tengo en alta estima. Cuando yo demuestro devoción es porque yo lo respeto mucho. Cuando yo muestro devoción es porque para mí eso es digno. Por ejemplo, una de las cosas que uno debe mostrar respeto y devoción es a los símbolos patrios. Por eso cuando suena el himno nacional, ¿qué debemos hacer? Detenernos y hacer reverencia y ponernos las manos en el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos eso importante. Es algo digno que define nuestra nacionalidad. Cornelio tenía una devoción muy grande hacia Dios. Y yo creo que los cristianos deben verse en ese espejo o deben procurar cultivar la devoción. Ese hombre tenía un concepto de Dios del más alto nivel. La devoción de Cornelio llamó la atención de Dios, porque por eso dice el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y usted puede conectar eso con algunos hechos en la Biblia. Por ejemplo, la ofrenda de la viuda, la que ofrendó 2 blancas. Cristo está mirando el escenario y le dice a sus discípulos: esa señora ofrendó más que todo. Y la descripción que se da en el pasaje bíblico dice que venía la gente y traía ofrenda al templo y depositaba según lo que tenían. Por lo tanto, había gente que llevaba mucha ofrenda y había gente que quizás no llevaba tanto. Ahora, Cristo escrutó, chequeó por dentro la intención y lo que había en el corazón de cada una de esa gente. Y dentro de todos, dice Cristo, esa mujer que numéricamente quizás no esté echando la ofrenda más grande, pero para ella era lo más grande porque era todo lo que tenía. Aleluya. Aleluya. Es fácil dar de lo que te sobra. Es fácil compartir cuando ya tú estás harto. Pero cuando tú tienes hambre, tú no compartes fácil. Y para mí, pastor. Pero cuando tú lo único que tienes lo compartes, debe ser alguien muy importante para ti. Es decir, Dios valora la devoción. Y por eso hay alguna gente, hay ahora unos cristianos con un interés marcado en relajar el culto a Dios. Y en chabacanear el culto a Dios. Y echar por tierra toda la seriedad que algunos que nos califican de RT o radicales. Por lo que hacemos para Dios. ¿Por qué se ponen chaquetas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo sé que a mí me critican mucho cuando yo digo los domingos de Santa Cena: hermano, venga con el mejor trajecito, con la mejor ropita, venga Pepillito para el culto donde vamos a recordar la muerte y el sacrificio de Cristo. Yo sé que hay gente que se molesta por eso y hay gente que quiere y quiere imponerle a uno que uno relaje, pero esa es una evidencia de nuestra devoción al Señor. Para nosotros, el Dios al que le servimos es poderoso, es majestuoso, es importante. A Él le damos gloria, honra y honor. Y para nosotros es lo más importante de esta tierra. ¡Aleluya! La devoción de Cornelio llamó la atención del cielo. Y lo tercero que debe significar para nosotros, y que pasa aquí con este hombre, porque no quiero abundar para no extenderme, es que debe
ser significativo para nosotros que Dios, a pesar del trasfondo de él, a pesar de quién era él y que él no tenía un guía, él no tenía uno que lo discipulara, uno que lo orientara, Dios le dio dirección. Verso 5, capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando el Señor le dice a través del ángel: envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. La devoción de Cornelio llamó la atención de Dios. Dios le da la visión, pero el propósito de la visión es que Cornelio sea instruido para recibir todo lo que Dios tenía para su vida. Cuando tú eres un hombre, una mujer devota, Dios te va a dar dirección. Dios va a poner gente que te ayude. Dios va a proveer lo que te hace falta. Hay gente que dice: yo no me convierto porque yo no sé cómo me voy a manejar en la iglesia. Cornelio estaba peor que tú, y Dios mandó un ángel, y Dios le dio un mensaje, y Dios movió a Pedro, y Dios le dio una visión a Pedro, y Dios le llevó a Pedro, y Dios le envió al Espíritu Santo. Yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que Dios lo único que necesita es ver en ti un corazón dispuesto. Un hombre o una mujer que quiere y anhela conocer a Dios. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Deseo ver qué hay ahí adentro. Porque con la fe se juegan muchas bases. La gente juega muchas posiciones con la fe. Hay gente que parece que tiene fe, pero lo que están es simulando. Hay gente que parece que tienen fe, pero lo que están es buscando algo con alguien que está ahí adentro. En materia de fe se puede truquear mucho. Frente a la gente se puede truquear. Frente a los hombres y las mujeres se puede truquear. Pero frente al Dios del cielo, que conoce lo que hay dentro de tu corazón, tú no puedes truquearlo. Cuando tú tienes una disposición sincera de buscar y agradar a Dios con todo tu ser, Dios lo va a ver y Dios va a responder a esa devoción. Aleluya. Quiero dejar dos ideas sobre este ejemplo de este hombre temeroso de Dios, o tres, que creo que son fundamentales en el inicio de estas predicaciones que voy a tener alrededor de esto. Número uno, todo el que busca a Dios lo va a encontrar siempre y cuando lo busque de corazón. Yo no sé cuánto usted va a recordar de este mensaje, pero recuerde eso. Todo el que busca a Dios lo va a encontrar siempre y cuando lo busque de corazón. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Isaías 55:6. ¿Qué dice la Biblia? Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. El que busca a Dios lo encuentra. El que busca a Dios lo encuentra si lo busca de corazón. Óyeme, yo no sé si eso lo sabe el mundo, pero la iglesia tiene que decirle al mundo: el que busca a Dios sinceramente lo va a encontrar. Aleluya. Aleluya. Y se lo digo a gente por la televisión, por el internet. Hay mucha gente que nos escucha y nos ve, y a veces me dan hasta los detalles de los cultos de los jueves, y no son nada de cristianos. Y a toda esa gente, acércame la cámara.
Es contigo que estoy hablando. Todo el que busca a Dios de corazón lo encuentra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no se pone difícil. Los que nos ponemos difíciles somos nosotros. Escuche lo que Dios declara al profeta en un momento difícil de su pueblo. Jeremías 29, 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Aleluya, aleluya. Le estaba hablando a un pueblo que había estado en desobediencia y le dice, me van a buscar y me van a encontrar. Y cuando me busquen de todo corazón, yo me dejaré hallar de ustedes. Aleluya. Y restauraré vuestro bienestar. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Dios le está diciendo a Israel que estaba viviendo en el exilio babilónico, donde iban a tener que durar 70 años cogiendo lucha. Dios le dice, cuando me busquen, me van a encontrar. Cuando me busquen de todo corazón. Y yo me voy a revelar y lo voy a ayudar, pero tienen que buscarme. Dile al que está a tu lado, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Aleluya. El que busca a Dios lo va a encontrar porque Él se dejará encontrar. Aleluya. El que cambia de enfoque, en vez de estar de espalda a Dios y se pone a buscar a Dios, lo va a encontrar. En segundo lugar, debe quedar en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios no hace acepción de personas. En palabras de hoy, deberíamos decir que Dios es inclusivo de verdad. Dios de verdad es inclusivo. Dios es inclusivo. Dios no hace acepción de personas. Nosotros tenemos problemas. Donde están los blanquitos no quieren morenitos. Donde hay morenitos no quieren blanquitos tampoco. Por eso yo digo que la República Dominicana es uno de los mejores países del mundo. Aquí vivimos ligados. Aquí no hay barrio de negro ni barrio de blanco. Aquí no hay barrio de narizones y de nariz perfilada. Aquí todos. Aquí no hay barrio de pelo bueno ni de pelo malo. Aquí estamos todos reburujados. En Estados Unidos usted va, no, ahí viven los dominicanos. Allí viven los negros. Allí viven los judíos. Allí viven los árabes, los chinos, el barrio chino. Y usted ve que tanta democracia y tanto bla, 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 pero ellos no se juntan. Y de que tú tengas un barrio equivocado, de una vez te están mirando orejú. ¿Qué hace este aquí? Pero aquí no, aquí nosotros estamos reburujados todo aquí. Usted lo ve que aquí todito tenemos un tonito para arriba, un tonito para abajo, un tonito a la derecha, un tonito a la izquierda. Y Dios nos ha dado esa facilidad. Dios no hace excepción de personas. Dios es inclusivo de verdad. La diferencia en la inclusión con respecto al concepto del mundo es que Dios no te deja en tu error, sino que te llama a enderezar el camino. La gente de hoy quiere los beneficios de Dios y quiere que Dios lo bendiga y lo prospere, pero ellos permaneciendo en su pecado. Y yo le voy a decir, yo creo muchas veces que Dios bendice a gente que si fuera yo no lo bendijera. Sí, porque Dios es así. A veces Él está trabajando con alguna gente y le da hasta la 500. Y quizá yo nada más le daría hasta la primera. Esa es una realidad. Y uno no se puede molestar. A veces uno se molesta, pero quédese con esa molestia por dentro, no la saque. Porque tú no puedes administrar la misericordia de Dios, porque eso es de Él. Y como le dijo Él a alguien,
¿Y tú qué? Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Y a ti qué? La gente de hoy quiere los beneficios de Dios y quiere que Dios los bendiga y los prospere, pero quieren permanecer en su pecado. Y ahí Dios es radical. Si quieres la ayuda de Dios, tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Esa es la mayor bendición, porque todo el que busca a Dios es prosperado, como le pasó al rey Usías en 2 de Crónicas 26:5. Y usted en el libro de Reyes y libro de Crónicas puede buscar esto que pasaba con muchos reyes. Y quiero citar 2 de Crónicas 26:5 cuando dice: y persistió, refiriéndose al rey Usías, en buscar a Dios en los días de Zacarías el profeta, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Uno de los hermanos testificaba en esa dirección. Me aparté del Señor y comencé a meter la pata. Me acerqué a Dios y comencé a encontrar el rumbo. El que busca a Dios, Dios lo prospera. El que busca a Dios, Dios lo prospera. Cornelio, siendo quien era, buscó a Dios, Dios lo escuchó y le respondió, revelándose a su vida de manera sobrenatural. Yo me imagino que si Cornelio llegaba a una sinagoga de que llega con sus 100 soldados, todo su caballo, toda su espada y su escudo armado hasta los dientes con toda la cobertura romana. Si llegaba Cornelio a una sinagoga y que yo quiero buscar de Dios, ahí va a estar los juideros que todavía hoy estuvieran corriendo. Eso es natural. Uno no espera a esa gente en la iglesia. Cuando aquí vienen los policías y los generales y los coroneles, yo veo muchos hermanos orejú que no. ¿Quién es el que está ahí? ¿Qué? Porque es una reacción natural de uno ante una autoridad, porque uno no espera que esa gente venga a la iglesia, que esa gente busque de Dios. Cornelio, siendo que era quien era, buscó a Dios y Dios lo escuchó. Y Dios les respondió revelándose a su vida de manera sobrenatural. En tercer lugar, la vida devocional es determinante para llamar la atención de Dios. Dice la Biblia que a Dios le impresionó las oraciones y las ofrendas de Cornelio. Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué le impresionó? Porque no habla ni siquiera de cantidad. Ni siquiera entra en detalle qué era lo que él hacía. ¿Por qué le impresionó? No tengo dudas de que fue la devoción de Cornelio. El respeto. Un hombre que no había sido evangelizado probablemente, que quizás no tenía los conceptos claros de la fe, pero tenía una devoción sincera. Una devoción que lo marcaba, que lo identificaba delante de la gente. Óyeme, hermano y amigo que me escucha, tu devoción es una buena evidencia de lo que hay en tu corazón. Cuando lo haces con sinceridad y no para impresionar a la gente, a Dios le agrada y Dios lo va a expresar. Muchos falsos maestros han sacado la devoción del pensamiento cristiano. Y una de las cosas que tenemos que rescatar es nuestra devoción. No es malo alabar a Dios levantando los brazos. No es malo llorar en la presencia de Dios. Yo le he testificado muchas veces, yo era un cristiano seco. Por muchos años fui un cristiano seco. Veía ridículo a los que danzaban. Veía como ridículo a los que lloraban en la presencia de Dios. Me molestaba ver que había gente que caía al suelo y yo decir, mira haciendo show.
Yo era un cristiano crítico de lo que expresaban algunas personas. Y yo no le voy a negar que hay gente que simula, hay gente que quiere ganar nombradía, reconocimiento delante de las otras personas. Pero la mayoría son tocados por Dios y por eso hacen lo que hacen. Esa es la verdad. Hasta que el Espíritu Santo trató conmigo. Y no me canso de contar que una madrugada, amaneciendo en un campamento de jóvenes, el Espíritu Santo se apareció y sin cánticos, sin instrumento y sin música, cientos de jóvenes fueron quebrantados en la presencia del Señor. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré desde las 2 de la mañana hasta las 9:30, 10 de la mañana, sin poderme parar, tocado y quebrantado por el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. A partir de esa experiencia yo lloro fácil. Por eso cuando estábamos cantando ahorita, no es que yo me quise secar las lágrimas para simular. Es que cuando comienzo a alabar a Dios, mi espíritu es quebrantado y todo mi ser quiere expresar lo que siente. Pero eso es parte de la devoción. Eso es parte de la seriedad de lo que estoy haciendo. Cuando alabamos a Dios, cuando estamos en el culto, no estamos ahí por perder el tiempo, no estamos ahí por pasar el rato. Es porque esto es importante, esto es serio, esto es sublime, esto es maravilloso, esto es grandioso. Estamos en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso aquí se vale llorar, aquí se vale gritar, aquí se vale derramar lágrimas a los pies del Maestro. Como le dijo Jesús a Simón, el fariseo, cuando criticaba que aquella mujer había entrado y estaba llorando a los pies del Maestro y regando con sus lágrimas los pies polvorientos del Maestro. Y el Señor le dice, conociendo lo que estaba pasando en el corazón de Simón el fariseo, le dice: Simón, tú ni siquiera tuviste el detalle de buscar un servidor que me lavara los pies, como es la costumbre en estas tierras y como es la expresión de respeto y consideración a un visitante. Estás criticando a esta pobre mujer que con sus lágrimas me está quitando el polvo de los pies. Lo que tú no sabes es que el que mucho ha recibido, mucho, aleluya, mucho. Yo no sé si aquí hay gente que ha recibido mucho, porque si tú has recibido mucho, tienes que agradecer mucho. Y nadie te puede criticar por eso. Nadie tiene autoridad para detener tu devoción. Aleluya. Por eso le digo a los cristianos, llore si quiere llorar. Llore. Llore, caiga de rodillas si quiere caer, pero exprese lo que siente, exprese lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida, porque conforme a lo que hemos recibido, conforme a eso vamos a expresar. Aleluya, aleluya. La vida devocional es determinante para llamar la atención de Dios. Cornelio impresionó con sus oraciones y con todo lo que hacía, porque su devoción era sincera. Era sincera. Por eso llamó la atención de Dios. Y si nosotros queremos llamar la atención de Dios, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo.
Tengo que terminar y le digo a todos los amigos que están aquí o a la distancia, si Cornelio, siendo un oficial romano de alto rango, si este hombre siendo etiquetado como una persona ruda, sin piedad y misericordia, y quizás para algunos asesino, si ese hombre fue alcanzado por la misericordia de Dios, tú también puedes ser alcanzado por la misericordia de Dios. Tú también puedes ser alcanzado por la misericordia de Dios. Escúchalo, escúchalo, si estás aquí o si estás a la distancia. Si Cornelio fue alcanzado por la misericordia de Dios, tú también puedes ser alcanzado. Así que, si tú quieres, hoy puedes ser alcanzado. Entrégale tu vida a Cristo. Deja de pelear con Dios, busca a Dios. Porque el que lo busca lo encuentra. El que dispone su corazón a buscar a Dios, Dios se le va a revelar. Y yo no sé qué Dios va a hacer, pero Él es todopoderoso, Él es sobrenatural. Si Él tiene que hacer algo extraordinario, lo va a hacer. Porque cuando lo buscamos, Él se deja encontrar. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. Hemos